estoy leyendo algo y me impacta un pasaje, pero les voy a mostrar un cartel que llamó la atención. ¿Se ve? No sé en qué marcha esto fue sacada la foto, pero dice así: usaron la Biblia para esclavizarnos. Hoy la interpretamos para liberarnos. Punto suspensivo. Vamos a ver si podemos encontrarle la vuelta de rosca. Abajo hay un texto de Pedro, que esto lo agregué yo, no estaba en la foto, que dice, en segunda de Pedro 1:20, 21, dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahora vamos a explicar un poquito cómo esto lo podemos desarrollar. La escritura no es asunto de interpretación personal, es decir, uno no puede adaptar. Vieron que hay restaurantes que hay menú de la carta, entonces conforme a lo que te dan uno puede hacer un menú. Uno no puede sacar lo que quiere y agregar lo que le gustaría que agregar, porque la Biblia por sí sola habla. Entonces la Biblia no es algo personal, sino que es algo que fue inspirado por Dios. No fue jamás un acto de la voluntad humana, sino que fueron hombres inspirados por el Espíritu Santo. Es lo mismo de Pedro, pero en una versión más entendible. La palabra de Dios, a través de la historia, la Biblia, fue escrita durante miles de años por diferentes autores. Moisés, uno de los principales, que escribió los 5 primeros libros, se llama Pentateuco, que es los 5 primeros libros de Moisés. Después, los profetas, primera y segunda de Samuel, que muchos dicen que el autor fue Samuel. Pero todos estos hombres y mujeres que escribieron la Biblia, o que relataron eso de la Biblia, vivieron en una época, vivieron en un contexto cultural, social, y vivieron en una realidad de esa época. Por ejemplo, antes se creía que la Tierra era el centro del universo, ¿no? Por eso la Biblia no es un libro de ciencia que dice cómo es la Tierra. Es un libro inspirado por el Espíritu Santo, que tiene historia, tiene poesía y tiene muchos hechos verídicos. ¿Amén? ¿Me van siguiendo? Amén. Por ejemplo, nosotros decimos: voy a ver cómo sale el sol. En realidad el sol no sale. El sol está siempre. Lo que hace es que la rotación de la Tierra gire donde está el sol y aparezca en el horizonte. Para nosotros el sol sale, pero en realidad el sol no sale nunca, porque el sol está ahí estático y la Tierra gira alrededor del sol. ¿Amén? Amén. Los que tuvieron el jueves, los valientes, porque justo se desató una tormenta un rato antes de la reunión, hablábamos de la fase de la luna. La luna tampoco en un momento se vuelve menguante, después cuarto creciente, después luna llena y luna nueva. La luna siempre es redonda, lo que pasa es que la sombra de la Tierra hace que proyecte sobre la luna lo que el sol está dando del otro lado del planeta. ¿Se entiende, no? Pero el hombre, nosotros somos limitados, decimos, bueno, por ejemplo, voy a poner un ejemplo bíblico. Cuando dice Pablo en la palabra de Dios que estamos predicando en todo el mundo, para ellos el mundo era el Oriente y Roma. No conocían Argentina, Paraguay, porque todavía en esa época no estaba dividido por divisiones políticas, ni existía ni siquiera un continente. Sí había habitantes, guarda, había pueblos originarios que lo han destruido, lo han hecho pomada, pero no estaba descubierta, por así decirlo, por el occidente. Entonces, la interpretación de la Biblia siempre tiene un sentido que tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos guíe a entenderla.
Porque la palabra de Dios no cambia. Cambiaron los hombres, cambiaron las mujeres que la escribieron, algunos fueron miles de años, todos murieron, pero la palabra de Dios sigue vigente. Ustedes saben que el libro más vendido del mundo se cree que se venden millones de ejemplares. Aún en día, hoy que hay tecnología y que muchos leen a través de otros medios electrónicos, sin embargo la Biblia es un libro que se sigue vendiendo. Nosotros estamos con la pastora en la casa, la Biblia cristiana de Puente Saavedra, y hay miles de libros, pero es increíble cómo se vende la Biblia. ¿Por qué se vende? Porque es un libro que sigue hoy impactando a pesar de la ciencia, a pesar de que ha crecido mucho el conocimiento científico. ¿Por qué hoy la palabra de Dios sigue siendo necesaria? Porque es la brújula. Un barco sin brújula se pierde. Una persona sin luz se pierde. Y la palabra de Dios es luz, es lumbrera, que nos guía y que guía nuestros pasos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Se acuerdan de la parábola del sembrador? La predicó Jesús. Jesús dijo que el reino de los cielos es como un sembrador que salió a sembrar una semilla. La semilla es la palabra de Dios. Pero había un camino con pedregales, con espinos y con buena tierra. La semilla no cambia, pero depende el que la escucha que eso dé frutos. Por eso a veces yo veo que veo por la historia, así que a veces cuesta a algunos crecer porque reciben la palabra pero no están concentrados, no digo en la iglesia, pasan siempre. A veces están en su casa, lee la Biblia pero está pensando en otra cosa, porque el corazón necesita como focalizarse, necesita concentrarse en la palabra. Porque si no, las preocupaciones, dice Jesús, de este mundo ahogan la palabra. Las tentaciones ahogan la palabra. Pero cuando cae en tierra fértil, da frutos. Da frutos. La opción que hoy tenemos que decir es, Señor, yo, ¿cómo quiero que sea mi tierra? Llena de pedregales, de piedras, llena de espinos que ahogan, es decir, los espinos es igual a todas aquellas cosas que nos lastiman. Hay personas que tienen tanto rencor y falta de perdón que no puede brotar la palabra de Dios, no puede crecer. Por eso dice, desechando todo enojo, dice la palabra de Dios. El enojo hay que desecharlo. Hay que pedir perdón, lo más lindo es pedir perdón. ¿Saben por qué? Porque uno se libera. Si el otro lo acepta, no es su problema, pero uno tiene que aprender a pedir perdón. No disculpa, porque la palabra disculpa tiene otro sentido. El perdón es una palabra que Dios dice, perdonad vuestras deudas. Así el Padre igual nos perdonará. Por eso a veces Dios no nos perdona, no nos bendice, porque no perdonamos. No perdonamos. Por más que cantemos, que levantemos los brazos, que hagamos todo lo que hay que hacer en la iglesia, si no hay perdón, no hay bendición. Amén. Amén. La palabra del sembrador. Hay 4 hombres y mujeres. Está el hombre natural, que no entiende la palabra, rechaza el mensaje, y la semilla no germina. ¿Vieron que hay personas que ustedes le hablan? Qué lindo que hablas, pero no pasa nada. Como decía alguien, no pasa igual, no pasa nada. Porque tienen su mente natural. Después está el creyente frío, que oye la palabra, germina la semilla y se ahoga por el afán y la riqueza. Son las personas que están afanadas siempre, que nunca viven el presente, que piensan lo que van a hacer mañana, lo que el mañana va a disponer, y el mañana por ahí estás muerto. Disculpame que sea crudo, pero el mañana no existe. ¿Vieron? Hay un refrán en latín que dice, no calentar largo vivir. No hay que calentarse, no hay que estar tan afanado. Entonces el afán produce que la palabra se ahogue. Después está el creyente carnal, que es seco. Dice, oye la palabra, la semilla germina, brotó,
tropieza en la primera persecución. Estos son los creyentes que enseguida se van de la iglesia porque se molestan porque una mosca voló. O porque quizás quería encontrar en la iglesia un grupo de santos con aureola y un pastor o una pastora con cara de San Francisco de Asís. Y no lo encontró. Porque somos de carne y hueso. Tenemos limitaciones de los seres humanos. Uno no va a la iglesia por el hermano, ni por el pastor, va por Dios. Y aquel que dice, yo no voy a la iglesia porque tengo problemas con... Bueno, no entendiste la palabra. Uno no viene para estar bien con el otro, uno viene para alabar a Dios. Es así. Por eso tenemos que estar firmes, hermanos. Porque siempre va a haber conflictos. ¿Qué familia no tiene conflicto? ¿Qué familia humana no tiene conflicto? Más la familia de Dios. Somos una familia con conflicto, con problemas. Pero si nos pedimos perdón, ya está. ¿Amén? Amén. Y después el creyente espiritual, el que oye, entiende, la semilla germina y da grandes frutos. Es la persona que, ¿vieron como las anteojeras de caballo? Que le da para adelante, que no se queda con qué pasó, qué no pasó, sino que tiene un propósito, y es la palabra, es crecer espiritualmente. Porque si uno crece espiritualmente, crece económicamente, crece socialmente, crece intelectualmente, porque el Espíritu hace que todo cambie en la vida. Nos da fuerza para todo el Espíritu. Amén. Amén. Por eso, esto es lo que nosotros tenemos que elegir. ¿Qué soy natural? No, creo que no. Ninguno acá es natural, porque todos vienen acá por Dios. Ahora, ¿soy carnal o frío? Bueno, ahí cada uno tiene que sacar sus conclusiones. Escucho la palabra, pero estoy en el culto, pero estoy pensando en otra cosa. O estoy concentrado. Estoy en mi casa, abro la Biblia, o escucho algo, porque ahora tenemos medios para escuchar la palabra. Y esa palabra me dice algo, me cambia la vida, o sigo siendo la misma persona de siempre. Tenemos que reflexionar cómo la palabra en nosotros actúa. Dice, así que vosotros, oh amados, esto lo dice Pedro, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos. Inicuos son la gente mala. Es una palabra quizás en desuso. Porque si vos le decís a una persona, sos un inicuo, va a decir, ¿con qué se come? Pero inicuo quiere decir malo. Error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Muchas veces somos arrastrados por situaciones o personas malas. Porque es lo que uno no quiere uno convivir con alguien malo. Pero a veces tiene que hacerlo. A veces tenemos que aprender a convivir. Pero no tenemos que ser arrastrados. Tenemos que nosotros tener firme las convicciones. Pueden pensar lo que quieran, pero uno no vende las convicciones. Yo tengo amigos que no son cristianos, tengo familiares que no son cristianos, me aman, los amo, pero yo no transo con la fe. No la negocio. Me han criticado, he perdido amigos, ahora los he recuperado. Amigos de la infancia que cuando decidí entrar al camino se abrieron. Pero ahora no se volví a encontrar, gracias a Dios. Pero no se negocia eso. Porque la fe es lo que nos sostiene, nos da identidad. Amén. Amén. La gente está buscando en nosotros gente con convicción. ¿Vas a la iglesia? Y a veces. ¿Y crees en Jesús? Sí. Y hablamos de la Biblia. Ay, no sé qué sé yo. Bueno. Tenemos que saber algo de la Biblia. Leer algún pasaje. Memorizar algo. Que sea, aunque sea Juan 3:16, tanto amó Dios al mundo que dio su... Algo. El Salmo 23. Salmo 91. Es decir, empezar a hacer carne la palabra de Dios. A veces vienen personas a nosotros y nos dicen, pastor, tengo problema con esto. Bueno, pero tratamos de encauzarnos por la fe. Sí, bueno, pero ¿resultará? Digo, esa respuesta me parece que es algo que para una persona que no cree, pero ¿cómo puede decir? ¿Será? ¿Resultará? Uno tiene que tener la certeza. Tenemos que tener certeza. Por eso hoy cantábamos, yo edifiqué mi casa sobre la
Roca. Firmeza. Es importantísimo. Añadir a vuestra fe virtud, dice, según la de Pedro. Conocimiento, y el conocimiento dominio propio. Dominio propio, perseverancia, y la perseverancia la devoción. Saben que la inconstancia es el peor enemigo. Hay mucha gente que empieza algo y lo deja. Lo deja. La constancia, ser perseverante, es lo que hace que a la larga dé frutos. Un proyecto, un trabajo, lo que sea, pero tenemos que ser perseverantes. Algún día vamos a ver los frutos. Pero Dios nos bendice, el que prueba una cosa después cambia y está todo el día picoteando como las abejas picotean la flor. No, tenemos que ser claros, firmes. Tengo esto, lo voy a bendecir en nombre del Señor. Señor, pongo en tus manos en este 2019 un proyecto, algo, mi sueño, mi deseo. No sé, cualquier cosa. Comprarte una bicicleta, aunque sea. Pero digo, algo material, espiritual, crecer en Dios, no sé. Pero no dejemos pasar la vida. Los proyectos, los propósitos nos enriquecen. Yo me levanto todos los días y me conocen algunos. Y soy así. No sé si será por mi sangre italiana, pero soy así. Duro. Y hasta que no logro algo no paro. Pero no porque soy santo, no porque soy bueno. Porque aprendí que cuando uno es constante logra las cosas. Pero no los deseo. Ay, me gustaría ser, qué sé yo, arquitecto. Bueno, empezar a levantar un ladrillo. Es decir, me gustaría ser, no, empezar con algo básico. Pero ser perseverantes. Y la devoción, ¿qué es la devoción? Que todo lo que hago tengo que consagrárselo a Dios. Voy a empezar las clases, voy a estudiar, se lo consagro a Dios. Voy a empezar un trabajo, se lo consagro a Dios. Mi economía se la consagro a Dios. Mi vida se la consagro a Dios. Amén. Amén. ¿Cómo interpretar la Biblia? Esto tiene que ver al cartel de estas chicas que tenían ahí, que dice la palabra de Dios nos esclavizó, ahora la interpretamos. ¿Cómo interpretamos la Biblia? Dice así, hermanos, ustedes ya saben, así que tengamos cuidado de que no permitan esos perversos nos lleven a un mal camino. Esto está en 2 de Pedro. Ni su fe se debilite. Conozcan mejor a nuestro Señor Jesucristo, que es Salvador, así recibirán cada vez más de su generoso amor. Alaben a Cristo ahora y por siempre. Nosotros tenemos que conocer la Biblia y conocer a Jesús por el Evangelio. Amén. Por el Evangelio. ¿Cómo era Jesús? Hay 4 evangelios que nos dicen cómo era Jesús. ¿Cómo estudiar la Biblia? Dice, todo lo que antes fue escrito para nuestra enseñanza fue escrito para que por paciencia y consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. La Biblia, todo lo que leemos es para nuestro crecimiento. Fue escrito para nosotros. Cuando usted lee, por ejemplo, la vida de David, acá Edward está viendo dibujito de David y Goliat. Me lo explicó de pe a pa. La verdad que memoria, ¿no? Me tiene que servir esta parábola, este ejemplo, esta historia de David y Goliat, que no hay gigante que pueda contra un hijo de Dios. Amén. No puedo quedarme con la anécdota que agarró una piedra, una onda y le dio al gigante la cabeza. Eso es la anécdota. ¿Cuál es la enseñanza espiritual? Que Dios arma de una forma especial a sus hijos, aunque seamos pequeños, y no hay gigante que pueda con nuestras vidas. Es decir, ahí es cuando dice lo que fue escrito sirve para nosotros. Usted lee el libro del Éxodo, por ejemplo. 40 años en el desierto comiendo maná. ¿Qué quiere decir eso? Ay, qué lindo, caía al patio del cielo y comía. No, esa es la anécdota. ¿Cuál es la enseñanza? Que Dios nos provee aún en el desierto. Aún en el desierto. Porque Dios es providente. No puede decir, ay, quizás Dios me ayude. No, sacate eso. Quizás no, Dios te ayuda. Amén. Pero es tu fe la que falta, no Dios. Sí, Señor.
Es decir, no puedo yo especular, ay, mañana por ahí Dios me va a dar trabajo. No, yo tengo que creer que me va a dar trabajo. Porque creo que soy hijo de Dios y Dios me va a proveer de eso. Si no me dedico a otra cosa. Pero Dios provee. Leo, por ejemplo, no sé, hay tantos ejemplos en la Biblia, pero hechos fabulosos. Como Dios a un faraón poderoso le mandó todas las plagas. Dice que la sangre, el río se había convertido en sangre y los hijos de Dios tomaban agua fresca. El mismo río contaminado, ellos tomaban agua potable. ¿Qué quiere decir eso? Que por más que haya poderosos en el país y quieran destruirnos por la economía y por lo que sea, y de hecho hay faraones hoy en día que se están llenando los bolsillos a cuesta del pobre, nosotros como pobres somos bendecidos en el nombre del Señor. Porque no he visto justo desamparado ni hijo que mendigue pan. Esta es la palabra de Dios. Cuando no tenga que comer, diga, no he visto justo desamparado, usted justo, porque fue justificado por la sangre de Cristo. Y desamparado que mendigue pan. Dios nos provee. Dios nos provee. Yo antes de entrar al seminario, tenía 20 años, 21 años, mis hermanas se habían casado, habían ido a formar familia. Había muerto mi papá y quedé solo en mi casa, allá en Chingón. El director del seminario nos dijo a los postulantes para entrar al seminario, no trabajen porque van a entrar al seminario estudiando. Es decir, de acá hasta que empiecen las clases, faltaban 2 meses, vivan de lo que pueden, pero prepárense espiritualmente. Yo obedecí. Les voy a contar lo que me pasó. Mi casa, lo único que tenía en ese momento, no había gas natural. Había esos tubos, ¿viste? Esos tubos que se cambian, que son 2 grandes, así, alto. Entonces, había quedado un poquito de gas. Yo digo, Señor, me conformo con que haya gas para el mate, algo de comida, y voy a aprovechar mi casa por 2 meses y va a ser como un templo para prepararme para entrar al seminario. Bueno, me ponía a orar, abría la Biblia, prendía la hornalla, ponía la papa para el mate, y siempre venía alguien. Venía un vecino y decía, hola, ¿cómo estás? Me decía, Joté, me decía, mirá, te traje estas tortas para que comas este día. Estaba como el día que los cuervos le daban de comer, pero mis cuervos no eran cuervos, eran vecinos, eran amigos. Les digo que los 60 días previo a entrar al seminario nunca me faltó la comida. Cuando cierro la casa, que después la vendimos con llave, se acabó el gas. Justo cuando cerré la casa. Si eso no es providencia, ¿dónde está la providencia? Ahora, si yo hubiese desobedecido, digo, ¿y ahora qué hago en 2 meses? Sin un peso, yo confío en Dios, porque creo que Dios es fiel y es amén, y lo que Él dice lo cumple. Amén. No te desampararé ni te dejaré. Principios, cómo interpretar la Biblia. Miren, ahora vamos a hablar claramente. Primero, somos salvos por la gracia de Dios. Es decir, nosotros estamos acá inmerecidamente, pero Dios nos salvó. Por la gracia de Dios. Por la fe en Jesucristo, por la muerte que Él hizo en la cruz del Calvario, somos salvos. Estoy citando pasajes que están en la Biblia. Después, no es por obras. No es porque yo haga algo bueno, me voy a ir al cielo. Eso es mentira. Por más que hagas 1000 cosas buenas, si no tenés fe en el Señor, el pasaporte al cielo es Jesús. Ahora, las obras son el fruto de la conversión, que es muy diferente. Por eso Dios cambia el eje del pensamiento, porque si yo haría cosas buenas para ganarme la simpatía de Dios, estaría en una competencia que nunca termino de ganar, porque nunca puedo igualar a lo que es Dios. Pero si yo hago lo que Dios me dice, espontáneamente va a salir de mí hacer algo. Porque uno tiene ganas de servir cuando se convierte a Dios, ¿o no? Queremos hacer algo.
Y el servicio puede ser múltiple, puede ser compartir un alimento, puede dar una ayuda escolar. Yo conocí un compañero de la escuela que cuando se convirtió daba clases de apoyo gratis a su gente que no tenía para pagar un profesor. Bueno, él servía con eso. Cada uno sabe en qué. Pero el gozo de hacer algo, cuando uno hace algo, se olvida de sí mismo. Las personas que están todo el día, pobre de mí, bueno, se hunden en el fan. Pero el que hace algo, va a un hospital, dale de comer a un enfermo, hace algo. Y si no estás haciendo algo, empezá a inventarlo. Pero tenemos que hacer algo, porque dando se recibe. Dando se recibe. Las buenas obras las prepara Dios para aquellos que Él ama. Yo se corto porque ya tenemos la Santa Cena. La pregunta de las chicas esta con el pancarta: ¿cuándo la Biblia nos esclaviza y cuándo la Biblia nos libera? Yo puse 3 puntitos de un lado y del otro. Primero, la Biblia nos esclaviza cuando se saca del contexto un versículo para manipular personas. Esto lo hacen muchos falsos predicadores hoy en día, que sacan un pasaje para sacarle plata a la gente. Vamos a hablar en criollo. Sacan un pasaje de la Biblia, lo cité la otra vez, si no estuvieron, cuando David estuvo en una batalla que llamaba Campo de Sal, sacan ese contexto de esa historia y dicen: ay, si David ganó una batalla en un campo de sal, vamos a echar sal a la iglesia. Entonces van a caminar por la sal y van a... Eso es mentira, eso es brujería, no es algo más que engaño. Si la Biblia no la puede usar para manipular. Segundo, cuando se dice que las iglesias en que pertenecer tienen la única verdad. ¿Vieron que hay iglesias que dicen: nosotros estamos en la verdad? ¿Qué quiere decir? ¿Que yo estoy en la mentira? No existe una iglesia que está en la verdad. Todas las iglesias tienen parte de la verdad, porque la verdad no es una iglesia, es Jesucristo. Porque Él dijo: yo soy la verdad, el camino y la vida. Hay iglesias que alaban de una forma, alaban de otra, hay iglesias que se predican de una forma, pero todas las iglesias tienen parte de la verdad. Aún la iglesia católica, aunque a muchos no les guste. Porque también creo que el Espíritu Santo ahí obra. Vamos a sacar la idolatría aparte. Pero el Espíritu Santo sopla donde quiere. ¿Amén? Amén. Entonces, si viene y te golpean la puerta y te dice alguno con un librito que ustedes ya conocen: no tenemos la verdad, andate el churro. La verdad es Jesús. Eso es soberbia. Tercero, cuando se discrimina y se ve a otros como segundo de categoría o pecadores. Vieron que hay cristianos, sobre todo evangélicos, ¿no? Yo los llamo muy los fariseos, ¿no?, de esta época, que ven a un pecador y lo miran así como desprecio: hay pecador. No, que eso. Somos todos pecadores. Pero viene alguien raro, alguien diferente, y ya lo empiezan a ver como pobrecito. Pobrecito sos vos que lo estás juzgando. Esto a mí me quedó grabado. Mi tercera o cuarta cena del Señor que yo tuve que dar en el Bajo de Boulogne, más o menos en el año 1989, no, 88. Así que miren la memoria que tengo, no me olvido más. Tenía un colaborador, un diácono. Como ustedes no lo conocen, voy a hablar. Y entonces, ¿vieron esos diáconos que son legalistas? Y entonces tuvimos la Santa Cena, pero en vez de ir a los bancos, le dije a los hermanos: vengan adelante a participar de la Cena del Señor. Y entonces estaba acá el diácono al lado mío, y al lado mío había un pastor invitado. Yo estaba en la Santa Cena. Y vino un hermano que tenía acá, me acuerdo, así, acá, un paquete, tenía una camisa blanca transparente y acá tenía un paquete de Marlboro. Entonces vino a recibir la Santa Cena. Y el legalista dijo: pastor, ¿qué? Mire cómo va a comer la Santa Cena. ¿Cómo va a comer? Digo, con la boca. No, tiene un paquete de cigarrillos. Y yo digo: vos en vez de orar por este hermano, estás mirando lo que tiene puesto. Por ahí el pobre hombre está luchando con un vicio y lo está juzgando. Esto es mirar al otro como un desprecio. Porque nadie tiene el derecho en tu vida de juzgarte por los procesos que vos vivís. Porque todos caemos de una forma u otra. Pero no, enseguida nos ponemos en súper espiritual y empezamos a juzgar al otro.
Eso no está bien. Esta iglesia a mí no me interesa, a mí me interesa esta iglesia, esta Biblia, la que libera estos puntos. ¿Cuál es la que nos libera? Primero, cuando se presenta como central mensaje a Jesús y su contexto. El mensajero principal es Jesucristo. Yo tengo que comer los evangelios, ver cómo él se comportaba con las mujeres, que la amaba, la respetaba. Nunca juzgó a una prostituta, dijo: el que esté libre de culpa que arroje la primera piedra. Nunca juzgó a un ciego de nacimiento, que los judíos pensaban que tenía ceguera o estaba enfermo era un pecador. ¿Se acuerdan que le dicen los discípulos? Los discípulos le dicen: Señor, ¿quién pecó? ¿Él, su madre o su abuela? Y Jesús dijo: ninguno pecó. Esto ocurre para la gloria de Dios. Es decir, siempre está enfermo y seguro que está en pecado. Uno está enfermo porque es enfermo. Creo que tenemos que empezar a entender cómo obraba Jesús. Pablo dice en Filipenses: tengan el mismo sentimiento de Cristo Jesús. ¿Cómo obraba con los niños? Los niños no son para llenar una iglesia. Los niños son personas. Una vez en Florida me decía un colaborador: no vino nadie hoy al culto. Estaba lleno de pibes, ¿no? Digo: ¿y los chicos qué son? Ah, bueno, pero yo estoy hablando de gente. Ah, son marcianos, le digo. Un colaborador y cristiano. Yo me agarré la cabeza. Desde la bebé hasta el más anciano de acá, que creo que no soy yo. Todos somos personas. Y todos somos bendecidos. Es decir, ¿se dan cuenta? Y segundo, cuando damos herramientas y no recetas al comportamiento humano. La Biblia no tiene recetas, tiene principios. Tenemos que darle herramientas a la gente. ¿Qué es una herramienta? Por ejemplo, un destornillador y una pinza, una tenaza, es una herramienta. ¿Sí? Si yo a alguien estoy enseñando a usarla y hago el trabajo por esa persona, no le ayudo. Le facilito cuando le digo cómo usar la herramienta. La iglesia tiene que aprender a dar herramientas, tenemos que dar herramientas cuando aconsejamos a alguien. Elementos para desenvolverse la vida, no dependencia. ¿Saben lo que es la pastoritis? Dependientitis. Que todo depende de lo que el pastor le diga, yo voy a hacer. No me haga caso a mí, hágale caso a Dios. ¿Qué voy a hacer ahora en esta situación? Bueno, buscar la Biblia. No, pero de paso, si me lo dice mejor, entonces sos vago, o sos vaga, ¿no? Es decir, uno tiene que pensar un poquito. Herramientas. Y último, cuando le damos la libertad de elegir sin producir temor. Hay iglesias y hay muchas veces consejos: si no venís a la iglesia te vas al infierno. Las plagas de Egipto van a caer sobre tu cabeza. Eso es infundir miedo. ¿Vieron cómo los testigos, los hermanitos, los testigos que andan por la calle, ¿no? Con la atalaya que dice: se viene el fin del mundo. Por eso tienen tantos discípulos. Pero no así chuchi. Porque le han dicho que si ellos no predican, se van al infierno. Nadie nos dice eso. Jesús dice: vayan y anuncien la buena nueva. ¿Qué es la buena nueva? Voy a poner un ejemplo. Brian, ya que lo veo a Brian, se usa como ejemplo, se enamora de una chica. Vamos a soñar, Brian. Se enamora de una chica. Encuentra a la chica para su vida. Y él va y le dice a todo: loco, mirá, la encontré. Y nadie le dijo que... Pero él quiere compartir lo que está viviendo. Eso es la buena nueva. Cuando vos te estás enamorado de algo, lo difundís. ¿No? Lo difundís. Entonces no hay que predicar por temor. Si yo no predico el evangelio, no voy a ser de los 144.000 elegidos. No, con ese verso otro lado. Ahora se pasaron porque los elegidos no son más de 144.000. Así que mucho quedaron afuera. Digo, no soy despectivo, no me estoy riendo de la gente, entiéndame, pero sí de esas enseñanzas que son esclavizantes, ¿no? Que piensan que por tener pollera larga son más santas que una chica que anda con short. El hábito no es el monje, pero que las hay. No todas las que andan en escoba son, algunas andan sueltas, y las iglesias, ¿sí?
Entonces, seamos honestos. ¿Cuál es la Biblia que nosotros nos libera? La Biblia que nos hace maduros, responsables y con proyecto de vida. Y que nos enseña a hacernos cargos. No que el diablo me tentó. Déjalo un poco descansar al pobre diablo. Hacete cargo. Si es un pobre diablo. Entonces, tenemos que volver a esta frase que me encantó. Y yo también interpreto la Biblia porque me ha liberado. No la interpreto para esclavizar. Porque me dio libertad. La Biblia me dio libertad. La palabra de Dios me da libertad. Libertad para hacer lo que quiera. Decía San Agustín, ama y haz lo que quieres. Pero guarda, ama, Eso no quiere decir que haga desastre. Cuando uno ama no hace malas cosas. ¿No? ¿Se entiende? Bueno, antes de la palabra yo quería cantar esta canción. ¿Me ayudas a cantarla? Corta así.